Hola, hermano en Jesucristo, bienvenido a Torres, Arte y Teología. En este vídeo voy a presentar un artículo titulado El Papa Francisco proclamará el quinto dogma mariano. La sorprendente afirmación que da título a este artículo no es una noticia periodística. Se trata de mi opinión personal, fruto de una serie de considerandos que desarrollamos a continuación y que fundamentan la intuición de que ello será así. Indudablemente, los pronunciamientos realizados hasta el momento por el Papa Francisco son claramente contrarios a reconocer a la Virgen María los títulos solicitados para el quinto dogma. Sin embargo, partimos de la premisa que quien ocupa ahora la silla de Pedro no solo no se opondrá, sino que, cambiando de parecer, se convertirá no solo en su promotor, sino en quien proclame el quinto y último dogma mariano. A las objeciones principales presentadas por el Papa Francisco en contra de la procedencia del dogma solicitado, creemos presentará en un mañana próximo argumentos oportunos y fundamentará los principios por los que es pertinente su defensa e insospechada proclamación, de tal forma que 1. Hoy, el argumento central de su santidad para negar que María es corredentora se basa en que Cristo es el único redentor y mediador, como proclama San Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Sin embargo, en un futuro próximo, su santidad verá con claridad que este postulado de unicidad no es incompatible con la posibilidad corredentora y mediadora de María, y lo defenderá. Del mismo modo que no es incompatible la convivencia del único sacerdocio o única filiación de Jesucristo con la participación de María e incluso de muchos cristianos en el sacerdocio o filiación de Cristo, en la persona de Jesucristo, como extensión del mismo Cristo, en tanto copartes o miembros del cuerpo místico de Cristo. Y ello lo avalará con otra cita de San Pablo. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 24. 2. El Papa Francisco está facultado para pronunciarse a título personal sobre la cuestión del quinto dogma y emitir una opinión particular sobre una cuestión que aún no es verdad dogmática, como lo han hecho anteriores pontífices, que con un criterio prudencial y considerando que su desarrollo teológico era insuficiente o inmaduro, no vieron adecuada su proclamación. A veces, el cuestionamiento radical que siempre genera publicidad da como fruto un análisis más profundo del estado de la cuestión y es un revulsivo para investigar y buscar nuevos puntos de vista y defensas más creativas. La duda razonable no bloquea la posibilidad futura de encontrar una necesaria y suficiente justificación intelectual y espiritual de los principios que conduzcan a la ratificación y proclamación del dogma. Es cierto que hay expresiones como el término tonteras, dicho por el Papa Francisco en diciembre del 2019, que aún en sentido coloquial pueden herir susceptibilidades e incluso ser contrario a la caridad respecto a los aludidos indirectamente como tontos.
Pero no hay que olvidar que las personas no somos perfectas y a veces, sometidos a grandes presiones, podemos decir o hacer cosas poco afortunadas. Seamos comprensivos y recemos para que quien está en la silla de Pedro tenga un desempeño modélico a nivel profesional y personal. Quizá comprobemos que la mejor disculpa es proclamar el quinto dogma. 3. La aclaración que su santidad hizo sobre que María no es diosa es muy adecuada para evitar confusiones a nuestros hermanos separados. Y también puede ser útil para algún católico despistado que desconozca la doctrina de la Iglesia. Pero si lo que pretendía era vincular de forma necesaria corredención con divinidad, para negar aquella, el argumento está equivocado, y en el futuro el Papa se percatará que ello es un error, del mismo modo que sería incorrecto negar la filiación por adopción en Jesucristo, porque ello conllevara implícitamente la divinidad del Hijo adoptado. Estamos llamados a ser hijos de Dios en el Hijo, siendo criaturas, no dioses. Solo el unigénito de Dios es también Dios, y por tanto, del mismo modo que Dios nos quiere hacer partícipes por amor de la única filiación, nos puede hacer partícipes de su única redención como corredentores, y en el caso de María, de modo predilecto y ejemplarizante. 4. Jamás quiso para sí tomar algo de su Hijo, jamás se presentó como corredentora. Con esta frase el Papa Francisco, en la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe del año 2019, implícitamente negó el título de corredentora apelando a la humildad de María, pues ella no nos consta que se haya atribuido nada para sí. El adverbio jamás es bastante radical porque excluye toda posibilidad de que en vida o en alguna aparición privada se presentara como corredentora. Siempre es grato ver que el Papa Francisco exalta la humildad, fidelidad y amor de María, pero este argumento no deslegitima el título de corredentora, pues el Santo Padre se percatará que tampoco se conoce que María dijera que era Madre de Dios o Inmaculada, y sin embargo son atributos de su persona que se le han reconocido dogmáticamente como verdades de fe. Por otra parte, la frase dicha por su santidad se sustenta en que la iniciativa de la solicitud fuere un reclamo de María, cuando en realidad, si procediere la atribución de este título, es porque nace de la iniciativa de Dios, que ofrece la corredención como un don, no como un mérito. Y María, con su fiat, lo acepta no para sí, sino para gloria de Dios y edificación y bien de los hombres, como recoge el Magnificat. Y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre. Lucas capítulo 1, versículos del 46 al 49. 5. La peculiaridad del momento histórico y la declarada oposición actual del Papa Francisco, como puede verse en la audiencia general que dio el 24 de marzo de 2021, cuyo vínculo dejamos abajo en la descripción, son indicadores manifiestos que marcarán el origen divino de esta causa, para que se ponga de relieve que si la misma prospera, será por voluntad expresa de Dios. Para ello, el Espíritu Santo se encargará de iluminar la inteligencia y el corazón del Sumo Pontífice, y le asistirá en la extraordinaria tarea de proclamar el quinto dogma de
María corredentora, mediadora y abogada. Los tiempos de Dios y sus modos de proceder son oportunos en exactitud y eficacia de salvación. Como dijimos al principio, tenemos la intuición de que el Papa Francisco es la persona señalada y será asistido por el Paráclito para la proclamación del dogma. Los que tienen puestas sus esperanzas en que la proclamación proceda del Papa Benedicto XVI, emérito para unos y único legítimo para otros, se equivocan por múltiples motivos en los que no vamos a entrar. 6. En este último epígrafe vamos a agrupar un conjunto de subepígrafes argumentales de carácter menor que fungen como consecuencias incidentales derivadas de la proclamación del dogma. El subepígrafe A lo denominamos decisión inteligente de buen gobierno. La proclamación de un dogma es competencia específica del sumo pontífice. Con este acto de naturaleza eminentemente espiritual, se reafirmaría de forma indirecta pero efectiva la autoridad de su pontificado ante quienes cuestionan la validez de la renuncia de Benedicto XVI y la subsecuente legitimidad del nombramiento de su santidad. Especialmente el sector más tradicional de la Iglesia, que es más reacio a aceptar su estilo de gobierno y es proclive a cuestionar su autoridad moral, recibirán una señal poderosa para adherirse con más coherencia y obediencia a su autoridad. Respecto al sector más progresista de la Iglesia, el quinto dogma mariano no es una cuestión que afecte a sus pretensiones declaradas de apertura y actualización de la Iglesia, por lo que no es una decisión que repercuta negativamente a la unidad de la Iglesia, y sí positivamente a la autoridad de la silla de Pedro. Para el sector que han calificado de moderado y que es afín a su persona, se sentirían confirmados en su posición mantenida al ver aumentada su credibilidad y confianza en la autoridad papal. Subepígrafe B supondría una eclesialmente revitalizador. La proclamación del quinto dogma mariano sería un avivamiento y fortalecimiento de gracias para la Iglesia procedentes del Espíritu Santo y la intercesión de la Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Los numerosos cardenales y obispos firmantes de la petición de la proclamación del dogma, creo que ya van más de 600, quedarían alegres, satisfechos y agradecidos al papel ejercido por el sumo pontífice. Los fieles de a pie, de fe sencilla, se sentirían privilegiados de vivir un acontecimiento extraordinariamente raro en la historia de la Iglesia. Se produciría un entusiasmo general, revitalizador de la pastoral y las distintas estructuras organizativas. Subepígrafe C. Ecuménicamente activo. Reforzada su autoridad, le facilitaría el aplacar temores y suspicacias dentro de la Iglesia hacia una mayor apertura de confraternidad religiosa. El dogma serviría para aclarar el alcance de los términos y la unicidad del Redentor, perfecto hombre y perfecto Dios, con la colaboración de María, simple criatura. Para quienes están comprometidos honestamente en la búsqueda de la verdad, María nunca puede ser un elemento de división, sino de unión, pues eso es lo que quiso el mismo Dios, uno y trino. Y la Iglesia ha de ser coherente con su cuerpo de doctrina, una coherencia que es la que la hace respetable incluso ante quienes disienten de sus verdades de fe. Incluso para quienes son abiertamente contrarios al dogma, será un instrumento utilizado por el Espíritu Santo para mover corazones e inteligencias. Subepígrafe D. Escatológicamente tranquilizadora.
La proclamación del quinto dogma introducirá paz y confianza en quienes están obsesionados con las profecías y visualizando los acontecimientos de los últimos tiempos. Desarticularía temores fundados en la existencia anómala de dos papas y se restaría crédito a quienes sostienen de forma desordenada e incoherente los acontecimientos inminentes del Apocalipsis. Subepígrafe E. Sociológicamente oportuno. El quinto dogma pondría de manifiesto el papel relevante que ha de tener la mujer en el mundo actual, desde la igual dignidad con el hombre dada por Dios, sintonizando con las inquietudes y propósitos de la sociedad de reconocer y aumentar la presencia pública de la mujer. Subepígrafe F. Políticamente revelador. Por los líderes de las naciones, así como por los directores de todo tipo de instituciones, sería valorado como la decisión de gobierno de un gran estadista, aumentando su carisma, liderazgo e influencia en variadas esferas de decisión con repercusión global. Subepígrafe G. Históricamente memorable. La proclamación de un dogma es un acontecimiento extraordinario en el ámbito espiritual, pero también significativo e imborrable en sentido histórico. Que además sea el último dogma de carácter mariano, lo hace un acontecimiento único e irrepetible, con todas las consecuencias derivadas de ello, ya sea culturalmente, artísticamente o incluso psicológicamente, en los coetáneos a esta proclamación. Subepígrafe H. Mediáticamente explosivo. La expansión actual de las redes sociales y la globalidad de las comunicaciones harían de los acontecimientos relacionados con la proclamación de este dogma un tema de repercusión internacional, incrementando sobremanera el alcance y la proyección referencial de la Iglesia en el mundo. Estos son los argumentos principales por los que intuyo será proclamado el quinto dogma mariano por el Papa Francisco. Esta reflexión es un simple ejercicio de prospección que será validado o refutado por el propio tiempo. Si el pronóstico se cumple, me alegraré únicamente porque ello significaría que el anhelado quinto dogma María, corredentora, mediadora y abogada, se ha proclamado. Por ello, y sea cual sea la decisión futura que tome su santidad, rezo fraternalmente para que actúe conforme le dicte su recta conciencia, asistida por el Espíritu Santo. Que la Señora de todos los pueblos nos proteja.